Shalom, amados, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de lo que hemos dado a llamar una Torá para el alma, en esta serie en la cual intentamos compartirte enseñanzas para tu alma, para tu mente, pero enseñanzas en las cuales profundizamos, intentamos ver qué hay detrás de la palabra en sí, por eso utilizamos el hebreo, utilizamos distintos pasajes de la Escritura, para poder comprender mejor qué nos pide nuestro Padre, qué cosas nos está pidiendo en profundidad, ¿no? Porque a veces cuando uno se queda con un solo versículo, puede que no esté entendiendo el concepto, o tal vez una palabra tiene más de un significado, ¿no? Entonces, bueno, si uno no conoce todos los significados, los más que pueda conocer, a veces puede creer que la Biblia o Elohim, nuestro creador, nos está diciendo algo, pero en realidad nos está queriendo decir otra cosa. Así que, bueno, un poco este espacio, estos capítulos, esta serie, tiene la intención de que podamos aprender juntos en esto, podamos crecer en cada cosa que el Padre nos va pidiendo, para que podamos cada vez no solo crecer más nosotros, sino también poder ayudar a otros a que crezcan en el conocimiento de nuestro creador. Porque bueno, entiendo que en esto se basa la sabiduría, en esto se basa nuestra salvación, ¿no? En que cada día podamos conocer más cómo es aquel que dio la vida por nosotros. Así que bueno, antes de comenzar, también te quería compartir, si tenés algún tema, tenés alguna inquietud, tenés algo que te gustaría que podamos escudriñarlo, estudiarlo con el hebreo, poder entender un poco qué hay detrás. Compartirnos, escribirnos ahí un mensaje o aparecen los números también, podés comunicarte a los números que dejamos, si tenés alguna inquietud de eso, o si querés estudios bíblicos o pedido de oración, en fin, cualquier cosa que sea tu necesidad y te podamos ayudar, te podamos servir, contá con nosotros. Así que bueno, hace 2 capítulos atrás comenzamos con Jeremías 9:24, que vimos que Elohim nos pedía, o mejor dicho, Él hace ciertas cosas en la tierra, específicamente en ese versículo nos dice 3, sabemos que hace más, pero en ese versículo nos hablaba que Él hacía misericordia, justicia y juicio en la tierra. Y que Él decía que quería ver esto también en la tierra, ¿no? Que quería ver esto reflejado en nosotros. Entonces empezamos un poco la aventura de poder intentar entender qué significa eso, qué nos está queriendo decir con que se puedan ver esas cosas en nuestra vida. Comenzamos por justicia, seguimos por misericordia, vimos que hay una relación ahí, si es el primer video que ves, este video lo vas a entender, pero te aconsejo también ver los anteriores para entender por completo qué nos estaba queriendo decir Jeremías 9:24. Hoy con este video vamos a terminar este versículo, de poder entenderlo, y lo que nos tocaba hoy es juicio. ¿Qué es el juicio? Y aquí hay cosas que a veces, por lo menos a mí, durante un tiempo me confundían. No terminaba de entender. Sobre todo porque en la palabra a veces hallamos cosas que son como contrarias, ¿no? Por ejemplo, Yeshua dice, no juzgues porque con el juicio que vos juzgues será juzgado. Bueno, no hay que juzgar, no hay que hacer juicio en este sentido, ¿no? Después vamos a leer hoy que incluso el apóstol Pablo en Corintios nos dice que nosotros debemos juzgar los casos de la iglesia y que incluso nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿no? Y nos exhorta a que ante determinada situación debemos intervenir y cumplir el rol de jueces. Y ni hablar que en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, hallamos que Moisés puso jueces, ¿no? Que Dios puso jueces para que juzguen los casos del pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? O sea, ¿puedo juzgar? ¿No puedo juzgar? ¿Puedo hacer un juicio? ¿No puedo hacer un juicio? Uno me dice que tengo que juzgar los casos de la iglesia, otro me dice que no tengo que juzgar bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Qué nos están queriendo decir? Bueno, vamos a ver hoy, y la idea es que después de escudriñar lo que significa juicio, puedas entender un poquito mejor ¿de qué te están hablando? Claramente no todos están hablando de lo mismo, sino habría graves contradicciones en la Biblia, ¿no? Entonces, cada uno te está hablando de un aspecto diferente de lo que es el juicio. Por eso te parece contradictorio. Por eso uno te dice sí y el otro te dice no, pero si bien los dos hablan de juzgar o de juicio, no te están hablando del mismo aspecto a la hora de juzgar o emitir un juicio.
Pero antes que nada, como hacemos siempre, vamos a ver la palabra en hebreo, antes de poder entrar en la escritura, para ver qué nos dice. Y vamos a ver que la tengo aquí anotada, que la palabra para juicio, o juzgar, mejor dicho, juzgar o hacer sentencia, que hacer un juicio es eso, ¿no? No estamos hablando de un tribunal cuando se habla de hacer juicio, se está hablando en un sentido de juzgar o de hacer una sentencia. La palabra en hebreo es shafat, que son estas 3 letras que podés ver aquí. Como siempre te digo, cada letra en el hebreo, además de la palabra, tiene un significado. Entonces yo te comparto el significado de cada letra, también el nombre de cada letra, para que puedas ir haciéndote familiar, ir aprendiendo un poco de lo que es el hebreo, que es la lengua en la cual se escribió la Biblia. Y te las puse aquí las 3, ¿no? Entonces, tenemos la primera, que es la Shin, que la Shin significa agua. En la Torá, como no vamos a hablar de esto en otro momento, tal vez hablemos de esto, pero solamente te lo digo, el agua representa la Torá, representa la palabra de Elohim, el agua. Entonces aquí, yo te lo pongo así, es la palabra, ¿no? La segunda letra, que es la P o la Fe, se pronuncia de las 2 maneras, porque puede traducirse como la letra P o la letra F. Tenemos que puede significar llama eterna o comer. Y la tercera, que es la Tet, puede significar hablar o comunicar. Así que estaríamos formando algo como la palabra, que puede ser la llama eterna, que puede ser eso que viene de Adonai, ¿no? Sabemos que la palabra es por lo cual Elohim creó todo, ¿no? A través de ella creó todo y la palabra es eterna, lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Pero también puede ser comer, porque la palabra se nos presenta como algo que uno va comiendo, que de entrada dice que es leche para nosotros y vamos viendo como somos niños tenemos que consumir de la palabra algo superficial, pero cuando crecemos es carne, podemos ir a cosas más profundas de la palabra. Entonces también la palabra se nos presenta como algo que podemos ir comiendo. Entonces, ¿para qué lo como? ¿Para qué como el agua? ¿Para qué como la Torá? ¿Para qué como las enseñanzas de Elohim? Para hablar o comunicarlas. Vamos a ver si esto que pudimos formar con las letras tiene algún sentido en la escritura, tienen algún sentido en las definiciones que vamos a ir encontrando de lo que es juicio. Bueno, comencemos entonces con lo que podemos encontrar en la escritura, en la palabra de Elohim. El primer significado que podemos encontrar, o que te voy a mencionar en realidad, tiene que ver con el juicio divino. Lo encontramos en Salmos, capítulo 7, versículo 11, encontramos esta palabra que te digo, que es Mishpat, que dice así: Dios, Elohim, es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Aquí nos pone que, ¿quién es el juez? Dios es el juez. Pero hay otra más. Isaías 33:22 nos dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Fíjense que aquí nos nombra que Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, y que él nos salva. Nuevamente lo pone como juez. Pero fíjense lo que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios es juez, pero dice que esa autoridad, que esa potestad le fue dada al Hijo. Por eso leímos en Isaías que Dios, además de ser juez, es nuestro rey. Le fue dada esa potestad y ahora Él es el juez, quien tiene la potestad de poder juzgar, de poder otorgar una sentencia. En este juicio divino tiene que ver con el ser que es tu creador, que Él puede hacer una sentencia sobre tu vida, ¿no? Puede prolongar tu vida o puede quitar tu vida, puede sacarte del Seol, sacarte de la muerte, o puede enviarte al Seol, enviarte a la muerte. En fin, Él es el juez en ese sentido, es el juez de todos los espíritus, es el juez del mundo, y en la mano de Él está la autoridad de poder juzgar y poner una sentencia sobre todas esas cosas.
que incluso es algo que, fíjense lo que va a hacer el Espíritu Santo con respecto al juicio divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Juzgado por quién? Por Dios. ¿Qué significa que el príncipe ya ha sido juzgado? Ya ha sido condenado, tiene una condena. A veces, y como pasa en este mundo, ¿no? Alguien recibe una condena, pero se tiene que hacer efectiva la condena, ¿no? Por más que ya tenga una condena, resta un tiempo hasta que esa condena se haga efectiva. Un poco pasa esto con el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿no? Tiene una condena, ya ha sido derrotado en la cruz, él fue derrotado, pero esa sentencia aún no se ha aplicado. Pero dice que el Espíritu Santo nos tiene que convencer de eso también a nosotros, de juicio a nosotros. ¿Qué tiene que ver con esto? Que dentro del Evangelio, dentro de la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida, también está el convencerme de que mi Creador estableció un día para hacer el juicio. Sabemos que en este juicio tenemos la particularidad del que el juez nos da la posibilidad a nosotros de elegir la condena. Por eso el Mesías dice: aquel que no se salve, aquel que muera, va a ser porque ama la muerte más que a la vida. Va a ser porque él toma la decisión de aferrarse a aquellas cosas que lo llevan a una muerte espiritual. No tiene que ver que Dios sea injusto en ese sentido y tenga preferencias y alguno los mande al Seol y a otros no. No, Él nos da la libertad, nos da las herramientas, nos da la oportunidad, nos da bendiciones, nos da todo lo que nosotros queramos, tanto para ir hacia la vida, o en este mundo podemos hallar todas las cosas que nos pueden llevar hacia la muerte. La decisión está en nosotros. ¿Qué camino queremos elegir? ¿El de la vida o de la muerte? Pero esto es parte del Evangelio, esto es parte de lo que el Espíritu te va a enseñar a vos en tu vida, en que hay un día establecido para el juicio que va a ser Adonai. Va a haber un día en el cual todos vamos a tener que estar enfrente de nuestro Creador y dar cuentas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Pero bueno, este es un concepto, o es una de las partes que tiene que ver con esta palabra de juicio. Tiene que ver con la sentencia que va a hacer Adonai sobre esta tierra. ¿Él quiere ver eso en la tierra? Por lo menos no es algo que podemos mostrar nosotros. Cuando la palabra habla de que nosotros somos jueces, ¿puedes estar hablando de esto? ¿Yo soy un juez en lugar de Dios? No, eso está claro, ¿no? No se está refiriendo a eso. Ahora, cuando Yeshua dice no juzgues, porque la manera con la que juzgues va a ser juzgado, ¿puede ser esto? Sí. Porque yo no puedo emitir esta sentencia que solamente emite el Creador. Yo no puedo sentenciar a alguien en este sentido. Entonces Yeshua me está diciendo esto en realidad. Guarda, no tomes este rol, no te pongas en la posición que solamente le pertenece al Padre y que dice que solamente se la dio al Hijo. Bueno, avancemos entonces con la cita de 1 Corintios capítulo 5, lo que nos habla Pablo con respecto a un aspecto de que sí podemos ser jueces, de que sí podemos juzgar en determinado aspecto, podemos emitir cierto juicio. Y lo vemos que nos dice en la Escritura, digo el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? El contexto aquí es que había alguien en fornicación y el apóstol Pablo dice que los hermanos deben haber juzgado este caso. Versículo 13. Porque a los que están afuera, Elohim los juzgará. Quitad pues a ese perverso, el fornicario, de entre vosotros. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Fijémonos aquí la situación, ¿no? Dice que habían alborotos, había pelea, había pleito entre hermanos, y
la congregación no estaba juzgando este caso, no estaba tomando cartas en este asunto. E incluso él nos dice, ¿no? Cuando hay un problema entre hermanos, ¿debemos llevar este caso ante los jueces que no son de la iglesia? ¿Por qué dice esto? ¿De dónde saca estas cosas Pablo? Vamos a ver en Éxodo. Éxodo 18, versículo 13 al 16, te voy a leer, que vas a entender un poquito mejor. Versículo 13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Fíjense, incluso tenemos en otros pasajes de la Escritura que te van a aparecer en pantalla, que Moisés era un juez, pero era un juez que transmitía las enseñanzas de Elohim, transmitía la ley de Elohim, y a través de esa ley se sabía qué era lo correcto, de qué manera había que proceder según la voluntad de Elohim. Entonces vemos que el juez es alguien, primero en la Escritura nos dice que tiene que ser alguien de buen testimonio, y segundo, alguien que esté instruido en la ley de Adonai. ¿Por qué es esto? Porque uno es juez en el sentido de que transmite la ley de Elohim y sabe qué hay que hacer según la ley de Elohim. Por eso a veces los mandamientos en la Escritura nos aparecen como tus juicios son perfectos, está hablando de los mandamientos. Entonces vemos que podemos ser jueces en este sentido, en aplicar lo que dice la ley de Dios, que nos dice que está bien, o en contraparte lo que nos dice que está mal, cómo deberíamos actuar. Y esto estaba pasando en la congregación de Corintios. Y esto es lo que exhorta el apóstol Pablo a los que se congregaban en Corintios, diciendo, bueno, hay un fornicario. Ustedes saben que por la ley de Elohim, el fornicario no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo no están tomando carta en este asunto? ¿Cómo no están mostrándole a esta persona? Porque dentro de la iglesia se supone que todos queremos hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces, ¿cómo no le están diciendo a esta persona que haciendo esto no va a heredar el reino de los cielos? Que haciendo esto está haciendo todo lo contrario que está pidiendo la ley de Elohim. Entonces somos jueces o emitimos un juicio en este sentido, no en nuestro parecer y en nuestro sentir, sino transmitiendo los juicios de Elohim. Y esto, Elohim nos da autoridad para hacer esto, emitir este juicio, ponernos como jueces en este sentido, es algo que está aprobado por la palabra de Elohim. Bueno, avancemos en el último tramo sobre lo que es juicio. Y aquí te anoté otra palabra en hebreo, que es mishpat, que en realidad es como se conjuga la palabra que te mostré al principio, que es shafat. Vas a ver que 3 letras incluso son iguales, agrega una letra más. Y esta es la palabra que generalmente en el Tanaj, obviamente que está escrito en hebreo, vas a encontrar cuando se traduce como juicio, que no difiere mucho de las palabras en griego en el Nuevo Testamento en cuestión de significados. Así que bueno, yo aquí te anoté, no vamos a ver todas por cuestión de tiempo, la idea es que estos videos no sean muy largos, pero te anoté los significados con las citas bíblicas para que vos también puedas buscarlos y si querés, yo voy a tocar 2 puntos de estos 5 puntos que te anoté que nos va a ayudar a entender un poco más qué tiene que ver esto de juzgar al mundo, ¿no? ¿Qué parte me toca a mí de juzgar y qué está dentro de lo que es agradable para mi Padre? El punto número 2 nos dice que es una sentencia por leyes. En Ezequiel, capítulo 23, versículo 24, hallamos que dicen: y vendrán contra ti carros, carretas, ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Fíjate que aquí juicio tiene que ver con emitir una sentencia, un edicto, a través de las leyes, ¿no? Esto que hacía Moisés. Moisés conocía las leyes de Elohim, conocía los mandamientos de Elohim, entonces le traía un caso y conforme a lo que decían las leyes, él dictaminaba lo que había que hacer. Era una suerte de mediador en realidad, no era alguien que opinaba, sino que alguien que conocía las leyes de Dios, entonces podía saber qué ya había dicho Dios que había que hacer en determinadas situaciones.
Y vamos a ver un punto más, también tenés que fijarte, bueno, una es juicio divino, que significa que ya lo vimos, otra es costumbres, actuar por las costumbres, eso también significa juicio. Hacer lo correcto por la ley, lo encontramos en otro lado, que sabemos que la ley de Adonai es lo bueno, entonces cuando yo hago las cosas conforme a la ley de Adonai, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero hacer lo correcto por la ley es otra definición que entra dentro de juicio. Y por último, y aquí como que cerramos un círculo, la justicia. Fíjense que significa justicia también, esto está en Isaías 1:21, que nos dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Llena estuvo de justicia, la palabra justicia aquí es la que se traduce muchas veces como juicio, porque se entiende que justicia es hacer lo correcto, hacer lo que dice los mandamientos de Adonai, lo que dice su ley. Entonces, ¿qué parte crees que nos toca de esto, no? Cuando el apóstol Pablo dice que vamos a juzgar el mundo, cuando el apóstol Pablo dice, hay un fornicario entre ustedes y ustedes no juzgan, ¿por qué no juzgan este caso? ¿No saben que los santos vamos a juzgar las cosas del mundo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál creen ustedes que es el juicio que yo puedo emitir y que no va contrario a la palabra de Adonai, que no va contrario a lo que dijo Yeshua? No juzgues, porque con la medida que juzgues vas a juzgar. Tiene que ver con estas cosas que la ley de Dios condena. Y te voy a dar un ejemplo, que el ejemplo bíblico que tenemos, ¿no? La fornicación. Pablo dice, y es bíblico, no lo dice Pablo en realidad, pero él nos traslada lo que dice la palabra de Elohim, que, por ejemplo, los fornicarios y adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, Yeshua dice, con la medida que vos midas, vas a ser medido. Entonces, si yo le digo a alguien que es un hermano mío, que está cometiendo adulterio, le digo, hermano, no hagas eso porque no vas a entrar al reino de los cielos haciendo eso, ¿no? Sobre todo si ya decís que crees en Jesús, predicas de Él y estás haciendo estas cosas, claramente no vas a entrar al cielo. ¿Está mal eso que le diga? No, porque con la misma medida yo voy a ser medido. Ahora, si mi hermano no entra porque comete adulterio, si yo cometo adulterio, por más que yo no le hubiese dicho nada a mi hermano, yo tampoco voy a entrar al reino de los cielos. Porque es un pecado que me excluye del reino de los cielos. Entonces, no está mal que en ese sentido yo le diga a mi hermano, no tenés que hacer esto. En tal caso, la Biblia me empuja a que yo se lo diga por una cuestión de tal vez él se vuelva a su mal camino, tal vez él se arrepienta. Pero sí, lo que Yeshua te dice, no juzgues, porque con la manera que vos juzgues vas a ser juzgado, tiene que ver con aquellas cosas que claramente la ley de Adonai no dice nada. O por lo menos la ley no dice que es condenable y que la excluya a la persona de la salvación. En esas cosas, no, yo no tengo que juzgar a la persona. En esas cosas, si en tal caso me parece mal, pero no encuentro nada en la Torá que diga que eso está mal, o que sea condenatorio para que la persona sea excluida, cortada del pueblo, o que sea se pierda la salvación, bueno, yo guardo silencio y oro por la persona. Esa es mi manera de proceder, no tengo que juzgar en ese sentido. Entonces, para que tengamos claro, hermanos, para eso sé, y en un momento tocará tal vez que también tenemos que tener claro qué pecados me excluyen del pueblo, qué pecados entran dentro de la condición en la cual una persona puede llegar a ser cortada del pueblo, como habla el apóstol Juan, ¿no? Hay pecado de muerte y pecado de no. Yo digo que vos ores por la persona por los pecados que no son de muerte, por los pecados que son de muertes, no te pide que ores en ese sentido. Vamos a entender un poco mejor todas esas cosas. Pero bueno, esto es un poco, y terminamos con justicia, y si viste el primer capítulo vas a entender cómo se relaciona esto con la justicia, ¿no? Con Sedaká, con entender que en este juicio, ¿no? ¿Cómo puede ser justicia? Porque bueno, es hacer lo que la ley dice. Vimos que ser Sedaká, ser justo, es hacer lo que la ley dice. Entendimos un poco más qué significa hacer lo que la ley dice, ¿no? Esta cuestión del prójimo, del amor hacia él, de restituir a una persona, de elevar a una persona, en realidad es obedecer los mandamientos. Tiene que haber esa manifestación en mi vida, no es algo frío, no es algo legalista el guardar los mandamientos, y ahí se une la misericordia que vimos, ¿no? Porque la misericordia tenía que ver con esto, claramente con ayudar, con restaurar al otro, pero la misericordia también tenía
de justicia. Porque la misericordia vimos que una parte que no es tan conocida de la misericordia tiene que ver con un amor continuo, tiene que ver con ser diligente, perseverante en hacer lo bueno. Así que vemos cómo está unido todo esto y qué nos está queriendo decir nuestro Creador en Jeremías 9:24, ¿no? Que quiere ver este tipo de conductas en nuestra vida, en su iglesia también, sobre todo, que podamos tener los unos con los otros. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición este tema, esta palabra sobre el juicio, que hayas podido entenderlo. Si te gustó, dale me gusta, compartí el video para que llegue a más personas. Y bueno, están los números. Para cualquier cosa que podamos servirte, podés comunicarte ahí. Shalom.